Buenas tardes. Tenemos la excelente oportunidad de dialogar en esta oportunidad con Fred Mills, quien es PhD y profesor de la Universidad de Bowie State University y codirector del Consejo de Asuntos Hemisféricos, COA, situada en Washington, D.C., que es un think tank que viene trabajando sobre temas de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina desde 1975. Muchas gracias a Fred por su ayuda para reflexionar unas cuantas ideas con respecto a cuáles podrían ser las expectativas para América Latina bajo la presidencia de Biden. En primer lugar, te solicitaría una perspectiva general. ¿Cuál sería tu apreciación general? Sí, gracias por la invitación a compartir algunas ideas con ustedes. Una administración de Biden se puede pensar en términos históricos y en términos del gabinete que acaba de escoger. Desde el punto de vista histórico, él era vicepresidente bajo de una administración Obama que estaba intento a rehabilitar el monroeísmo, es decir, el intento de dominar las Américas bajo de un modelo económico de neoliberalismo. Y podemos ver, por ejemplo, en 2009, y vamos a recordar que Biden era vicepresidente, hubo un golpe del Estado en Honduras y el presidente Zelaya, democráticamente elegida, tenía que salir del país obligado. Y los Estados Unidos apoyó esta acción y el resultado es un desastre, emigración de miles de hondureños al norte y un régimen ahora de Juan Orlando Hernández bien corrupto. Pero en una nota positiva, la administración de Obama quería normalizar poco a poco las relaciones con Cuba. Y eso vamos a ver como una nota positiva, pero ambigua, porque en el mismo momento intensificó las sanciones en contra de Venezuela y hizo un acercamiento al régimen de Macri en Argentina. Así, la política de Obama era una política intervencionista, pero como hemos visto con la administración de Trump, la retórica es otra. Es decir, sigue el intervencionismo a favor de Colombia, por ejemplo, en contra de Venezuela, en contra de el movimiento hacia el socialismo en Bolivia, a favor de Morena en Lenín Moreno en Ecuador, y una relación de cooperación bien interesante con México. Ahora bien, la administración que viene de Biden han escogido un secretario del Estado, Anthony Blinken, que es una persona intervencionista, que estaba antes un protagonista de la intervención en Irak, de la intervención en Afganistán, de la intervención en Siria. Y eso no da una esperanza que va a cambiar mucho la política de los Estados Unidos en el campo mundial. Ahora bien, yo creo que lo que estamos viendo ahora es la posibilidad de una segunda ola progresista en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque con AMLO en México, que no es de izquierda, pero es, uno quiere decir, a favor de la reforma, de una transformación más progresista, a favor a los pobres. Podemos ver en Bolivia la recuperación de los procedimientos democráticos con la elección de Luis Arce. Podemos ver en Argentina también la recuperación de un camino más independiente
bajo de Alberto Fernández. Y todo eso es parte, yo creo, de una recuperación del camino, porque vamos a ver en el futuro, yo creo, bajo de Biden, un intento de seguir con el doctrina Monroe, es de dominar la política de Latinoamérica, pero lo que está olvidando Biden y su gabinete es que ya no va a regresar al pasado el continente. Así ya tiene el sabor de la independencia. Ya va en el camino de reconstruir un Azor y CELAC. Y yo digo eso por las reuniones que hemos visto entre lo que se llama el Grupo de Puebla. Por eso yo creo que no podemos estar muy entusiasmados. No tengo mucho entusiasmo que va a cambiar mucho la política, pero hay una nota positiva que va a resumir, yo creo, la apertura a Cuba y va a cambiar un poco las sanciones en contra de Venezuela, quizás abrir un corredor humanitario, pero en sentido humanitario auténtica, no con balas, no con intento de hacer cambio de régimen. Sí, bueno, muchas gracias. Una cuestión, en el hecho de que en la administración Trump y con la crisis de la pandemia y los Estados Unidos con uno de los mayores porcentajes mundiales de muertos y todos los ataques que Trump ha dado a varias de las estructuras de políticas sociales, la agudización de como uno de sus temas preferidos en el combate a la migración latinoamericana fundamentalmente. ¿Qué criterio te merece la opinión de algunos en el sentido de que la administración Biden va a estar sumamente ocupada en resolver la fragmentación interna, en desmontar lo que construyó Trump en estos 4 años, y eso va a ser el eje central de su política en estos 4 años? Y por lo tanto, la región, América Latina y la política exterior va a ser una segunda o tercera prioridad en la agenda de Biden. Sí, primero, la agenda de Trump en muchas dimensiones era una continuación de la agenda de Obama-Biden. Yo digo eso porque hay que recordar que había más deportaciones bajo de Obama en la historia reciente, y la separación de familias comenzó durante la administración de Obama. Las intervenciones y camino militarista intensificó durante Obama. La militarización de la policía aumentó durante la administración de Obama, sí, pero lo que cambió con Trump era un racismo sin máscara, más intensivo, y una política que faltó racionalidad. Así uno nunca sabía a dónde va la cuestión, y eso sí hay que reparar. Pero Biden quiere seguir con el excepcionalismo de los Estados Unidos. Cuando él dice que los Estados Unidos van a recuperar su liderazgo en el mundo, ¿qué significa? La contradicción, yo creo, principal en el teatro global es que ya existe un mundo multipolar. Ya se ha hecho. Vivimos en un mundo multipolar, pero la política sigue bajo de los republicanos y democráticos. La política sigue que quiere ser el número uno, ¿me entiende? Que no quiere participar en un mundo complementario. Ya. Ahora, en ese sentido, entonces, ¿tú crees que la fragmentación de la sociedad norteamericana no va a limitar sus capacidades dentro de ese plano más geopolítico global? La confrontación con China, la disputa comercial, la disputa tecnológica, la disputa hegemónica, básicamente. Y entonces, en ese sentido, su margen de maniobra hacia la región, que estamos claros, ocupa una prioridad en quinto, sexto, séptimo lugar dentro de la agenda global de los Estados Unidos,
va a ser más o menos parecido a lo que fue durante Obama? Eso es esa cuestión muy interesante. La fragmentación que estamos viviendo en ese momento en los Estados Unidos, una pandemia sin una política sanitaria, eso realmente no limite el militarismo, porque es una industria, es un negocio muy grande para los Estados Unidos. Las compañías que produzcan armas, por ejemplo, tienen constituyentes en muchos estados. Así la producción de las armas está divididos por todos lados. Así, pero hay un movimiento antiguerra en los Estados Unidos. Hay un movimiento multirracial y cultural en contra del racismo. Por eso hay esperanza que vamos en los Estados Unidos a construir una tercera vía, ni republicano ni democrático, pero es una lucha larga. Así es. Y hay millones de personas que vienen del movimiento de Bernie Sanders, que vienen desde la izquierda, que sí creen que un mundo nuevo es posible. Y ellos tienen vínculos, sentimientos solidarios con los hermanos y hermanas en Latinoamérica. Así, con un mano, sí, no se puede evitar que va a continuar el excepcionalismo, pero con otro mano hay esperanza porque hay una convergencia de fuerzas sociales y popular que está abogando por la paz, por la justicia, por un mundo nuevo, ecológico. Sí, ahora, dos temas que para América Latina son inevitablemente cruciales, son el tema de la migración y el tema del comercio. Comencemos por este segundo, en el tema del comercio. La política proteccionista de Trump no ha sido rechazada por Biden. Yo he visto algún artículo en que se hablaba de que él sigue manteniendo el compre americano, buy American. Entonces, en ese escenario, ¿tú crees que el proteccionismo, que bueno, es una trayectoria, como tú decías inicialmente, más bien histórica de los demócratas, se va a mantener? Realmente yo creo que el proteccionismo de Trump era hasta una extrema, que va a ser un poco más negociación bajo de una administración de Biden, porque es obvio que si quiere moderar la inmigración hacia los Estados Unidos, hay que reconocer, hay que apoyar, hay que cooperar con las economías del sur. Así, pero ¿en qué manera va a cooperar? Hay una resistencia, yo creo, en los países bolivarianos a vender sus recursos naturales, a perder control sobre sus recursos naturales. Y con razón. Por eso yo creo la recuperación del MAS en Bolivia era un punto muy importante, porque es un señal que a pesar de las dificultades, es necesario mantener control sobre los recursos naturales de un país si va a hacer un camino económico independiente y no subserviente. En ese sentido, ¿tú crees que es posible que haya ese programa de desarrollo, de apoyo al desarrollo del Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, como un mecanismo más inteligente para frenar la avalancha de migrantes hacia los Estados Unidos bajo Biden? Yo creo que política hacia Centroamérica es bien complejo porque es una política de contener la inmigración más que promover el desarrollo económico. Y ahora, como con El Salvador yendo a la derecha con Bukele, con Nicaragua firme en su camino más de la izquierda, con Guatemala en ese momento hay muchas protestas, hay instabilidad. Y con Honduras, que yo creo que tiene posibilidad de ir un poco más a recuperar el democrático social. Los Estados Unidos, si quieren mantener su influencia o su cooperación,
sí tiene que cambiar la política hacia más el desarrollo económico, respetando los caminos distintos de cada país. Ujú. ¿Tú crees que el régimen de Biden vaya a modificar, por ejemplo, el nombramiento del representante norteamericano por primera vez en 60 años como presidente del BID? De eso no, yo creo O que sea, no está establecido todavía. ah, ya. Listo. O, dos últimas preguntas. La primera, en temas de migración, entonces, ¿tú crees que México va a seguir, va a pasar a ser el muro principal de la política migratoria de Biden? Yo creo que López Obrador tenía un dilema Así es. bien difícil de poner obstáculos a la inmigración de los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños hacia el norte, porque en un lado él no quiere una relación con los Estados Unidos adversario, pero con otro, él quiere mantener su imagen de una fuerza progresista o humanitaria. Ujú. Por eso yo creo que la única solución a la cuestión de inmigración es de que los salvadoreños y hondureños tienen un sueño salvadoreño y hondureño y no un sueño Americano. norteamericano Ujú. hacia el desarrollo nacional. Es la única manera de detener la inmigración. No hay ningún muro que puede detener gente que está desesperado para tener una vida más seguro y más económicamente factible. Ujú. Sí, entonces, y ya para ir terminando, ¿tú crees que en el tema ambiental, Biden ha hecho ya algunas declaraciones de retomar el Acuerdo de París y cosas así más macro globales, pero en la relación con América Latina, en los temas ambientales, ¿crees, por ejemplo, que sea posible que haya una confrontación con una administración como la de Bolsonaro, que tiene a los temas, a la defensa de la Amazonía, de la biodiversidad, como sus últimas prioridades? Siendo la primera el agronegocio para él, ¿no? Sí, yo creo que la administración de Biden, sí, porque tiene encargado Kerry, John Kerry, como Ajá, su líder en esta cuestión, es que no hay ningún compromiso terminal con el fracking. ya, Ah, y eso es bien importante. Ni hay un compromiso a cambiar de una economía energética de fossil fuels, de ya. petróleo, hacia otra, como usando el sol, usando el viento, poder del agua. Ah, pero sí va a ser un cambio, yo creo, incremental Ujú. hacia una política más ecológica, pero no va a hacer ningún enfrentamiento con, por ejemplo, Bolsonaro, ni con cualquier gobierno que va para la derecha. Lo más importante para la política de monroísmo, que es intervencionista, es tener esos amigos de la derecha que va a reprimir realmente la esperanza de construir un camino independiente, soberano. Eso yo creo es la cuestión. Hay una Del eje contradicción principal. ahí. Ujú, ujú. Sí, y por último, ¿tú coincides en que son como excesivas las esperanzas que algunos sectores o la significación que algunos sectores, eh, más bien, sobre todo feministas, dan a la presencia de Kamala Harris en la vicepresidencia? Sí, yo creo que aquí en los Estados Unidos hay muchas críticas desde el sector liberal, izquierda, que dice que sí, el feminismo es muy importante, pero ¿qué significa el feminismo? Si hay una persona que es militarista o que han puesto mucha gente en cárcel solo por fumar marihuana, ¿me entiende? Uh, esta cuestión es que a poner a una mujer en una posición no significa
que estamos promoviendo el feminismo. Pero si estamos, por ejemplo, promoviendo que la mujer gana igual a un hombre en la misma trabajo, la misma posición, sí, eso sí estamos logrando algo. O en contra de la violencia en contra de la mujer, sí estamos yendo más en la dirección de un feminismo más auténtica. Pero poner una mujer en una posición donde va a continuar con una política opresiva, no, eso no es progreso en la cuestión del feminismo. En Kamala Harris, espero que su política sea más humanista que esta administración del pasado, pero tiene un récord como un prosecutor, como un fiscal, bien duro en contra de la población que supuestamente ya va a servir. Muy bien, Fred, muchísimas gracias por tu ayuda con estas reflexiones. Te comprometemos para en alguna otra oportunidad molestarte en el igual sentido. Muchísimas gracias, Fred. Gracias a usted.